determinen el horario y la fecha, digamos, pero entiendo que la mayoría preferiría que sea el día domingo. Okay, entonces, el día domingo estaremos recuperando en qué horario ustedes ven cuál es el más conveniente y en que la mayoría pueda, porque definitivamente no van a poder todos, ¿ok? Porque cada uno tiene diferentes actividades que realizar, ¿ok? El máximo de horario de recuperación, sí les voy a pedir que comencemos lo más temprano posible, va a ser a las 8 de la mañana, o sea que si hay alguien que quiere 6 de la mañana, va a ser complicado. 8 de la mañana y lo máximo hasta las 8 de la noche. O sea, clases a las 10 de la noche, 11 de la noche, no. Ahí sí les voy a pedir, por favor, que nos ajustemos a ese rango el domingo y que recordemos que es hasta 2 horas, pudiendo ser de 1 hora y 40 a 2 horas, ¿ok? Y en ese rango vamos a manejar. Y ya ustedes me avisarían, ¿ok? Entonces, si es que algunos pueden en la noche, la mayoría puede en la noche, máximo que podríamos comenzar sería a las 6 de la tarde, ¿ok? Para que sea de 6 a 8, ¿ok? Ya, entonces, ¿me confirman el horario, por favor? Y eso, chicos, ¿ok? Pero sí tenemos que recuperar esa clase. En realidad sería la clase que corresponde a, me parece que es ADN, ¿ok? Esa clase número 8, para que la próxima semana, el próximo martes, tengamos el examen parcial, ¿ok? ¿Listo? ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos, chicas? ¿Sí? Sí, profesor. Okay. Y disculpe una consulta, ¿domingo máximo a qué hora en la noche? O sea, comenzamos a las 6 y terminamos máximo Ok, a las 8. gracias. Sí, porque ya más allá de ese horario es muy complicado, ¿no? Además, recuerdan que ustedes tienen clases el lunes y inmediatamente después tienen clases y probablemente tengan exámenes también, ¿no? Es que, profesora, es que el domingo se nos va a complicar, yo sé, porque tenemos exámenes, profesora, y domingo es un tiempo más libre para poder repasar todo. Lo vamos a coordinar los alumnos, profesora, ahí vamos a determinar mejor. Claro, por eso me consulten. Si es que es día domingo, es en ese, el lapso que les he dado. Si es el día sábado, bueno, tendría que consultarle porque yo tengo clases en la mañana, ¿no? Y probablemente también tengo una recuperación en la tarde, el día sábado. Entonces, vamos a tener que coordinar esos horarios, ¿ok? Pero bueno, me informan por favor hasta el día de mañana, porque si no, yo simplemente cuelgo el material en el Classroom y como no se está programando recuperación, el material lo dispongo en el Classroom y lamentablemente tengo que evaluar ese contenido, ¿no? Entonces sí va a ser importante que ustedes se organicen para tener esa clase, ¿ok? Ok, chicos, chicas, entonces ahora vamos a comenzar ya con la clase de hoy. Antes de ello, un poquito recordemos lo que hemos venido viendo, ¿ok? Y un poco repasando un poco los conceptos de biología. Iniciamos, pues, hablando sobre la vida, ¿verdad? ¿Te recuerdo en la primera clase? Conversamos un poco de cuáles son las características que determinan que determinada materia sea considerada como un ser vivo, ¿verdad? Habían algunas características importantes. El equilibrio, homeostasis, sensibilidad, respuesta a estímulos, ¿verdad? Organización celular, ¿verdad? Habían ciertas características que diferenciaban, por ejemplo, a un virus de una bacteria, a un virus o un virión o un prión de un animal o una planta. ¿Okay? Entonces eran esas características que determinaban la condición de seres vivos. Luego estuvimos viendo cómo los elementos se van formando, ¿verdad? Cómo las moléculas están siendo formadas por elementos, por unidades pequeñas conocidas como monómeros, luego por dímeros y después por polímeros, ¿verdad? Y ahí teníamos no solamente compuestos inorgánicos, sino también orgánicos. Inorgánicos que uno de ellos, el principal, es el agua, ¿verdad? Que tiene esta polaridad y que justamente le da esa condición de poder ser un solvente universal. Y teníamos por otro lado los compuestos orgánicos, ¿verdad? Que aquellos, por ejemplo, que van a formar las estructuras de muchos de los organismos que hoy en día conocemos, ¿no? La quitina, que está formada por polímeros, ¿verdad? Tenemos también la queratina, toda una serie de estructuras
la mayoría de ellas tiene como base a la glucosa, ¿ok? Que son carbohidratos, ¿no? Que carbohidratos, como su nombre lo indica, vamos a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, y por ahí algún otro componente como nitrógeno, ¿no? Que se le va aumentando algunos grupos a este esqueleto básico de carbonos, ¿no? Y recordemos la importancia del carbono, que tiene estos 4 enlaces que va a permitir que hidrógenos, oxígenos se unan a este carbono y vayan formando distintos compuestos, ¿no? Uno de ellos, como les mencioné, los carbohidratos, ¿no? Pero también tenemos otros elementos que se van formando, aminoácidos, luego vemos las proteínas, que se le aumenta el grupo amino, ¿verdad? Esta N, nitrógeno que va a formar parte de las proteínas. También vamos a tener después los ácidos nucleicos, ¿verdad? Con una base de pentosa, ¿verdad? Que es un carbohidrato, una nitrogenada, una base nitrogenada, y finalmente un grupo fosfato, ¿no? Entonces tenemos así los ácidos nucleicos, que van a ser muy importantes porque justamente van a ser los que, en donde, digamos, las estructuras, las moléculas, en donde se deposita la información genética, ¿no? Un ejemplo de ácido nucleico es el ADN, que es justamente lo que vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? La clase que vamos a recuperar. Y tenemos también ácidos nucleicos que les comenté, carbohidratos, proteínas, grasas, lípidos, ¿verdad? Dentro de estos lípidos tenemos los famosos fosfolípidos, los fosfolípidos que van a formar parte de las membranas celulares que van a delimitar lo que hay dentro de una célula y el exterior, ¿verdad? Y también tenemos algo más que le va a dar rigidez a mi célula, a la célula de las plantas o de las bacterias, como la pared celular. La pared celular, en el caso de las bacterias, en la mayoría de ellas, está conformada de péptidoglucano. ¿Ok? En el caso de las plantas, la pared celular está formada de celulosa. ¿Ok? Y celulosa es aquello que le va a dar rigidez a las plantas. Y bueno, es tanto la membrana celular, la pared celular, separa a la célula de su entorno, ¿no? ¿Y qué hay en la célula? Pues organelas, ¿verdad? En el caso de la célula procariota y eucariota existen diferencias muy obvias, ¿verdad? En el caso de la eucariota, vamos a tener un núcleo que va a estar protegido por una membrana. En el caso de la procariota no, ¿verdad? Va a tener un nucleolo que va, digamos, va a estar condensado, pero va a estar libre en lo que vendría a ser el citoplasma de la célula procarionte. Van a tener ambas células mitocondrias, ¿okay? Que son organelas necesarias justamente para la respiración. Un proceso que en detalle vamos a ver en la segunda parte del curso, pero hoy día vamos a ver un poquito más sobre esta organela conocida como mitocondria. ¿Okay? Y no solamente tenemos mitocondrias, sino que también en el caso de las plantas vamos a tener otras organelas como los cloroplastos. Sí, Ángel. Profesora, disculpe una consulta. ¿Hasta qué hora tenemos, hasta cuándo es el día para recuperar la clase? O sea, ¿toda esta semana hasta el domingo o hasta el lunes sería? Hasta el lunes antes del martes. Esta semana hasta el domingo. Hasta el domingo de Hasta esta el semana. domingo. Ok. Así es. Esta semana nada más. ¿Ok? Bueno, entonces como les comentaba, dentro de esta célula lo que vamos a tener van a ser organelas como la mitocondria, que el día de hoy vamos a ver de manera superficial, y ya más adelante vamos a ver un poco sobre las reacciones bioquímicas y el metabolismo que ocurre en las mitocondrias. También tenemos otras organelas muy parecidas a estas, a las mitocondrias, que son los cloroplastos, que van a estar presentes en las células vegetales y que van a ser los responsables de la fotosíntesis. También vamos a ver el día de hoy un poco más de detalle sobre estos cloroplastos, y ya en la segunda parte del curso vamos a detallar las funciones de cada uno de los elementos que forman parte del cloroplasto, fotosistemas y bueno, más detalladamente. Entonces tenemos dentro de una célula, sea animal o vegetal, sea eucariota, vamos a tener las mitocondrias, ¿verdad? Cumpliendo una función muy importante. Y también tenemos otras organelas, como los lisosomas. Tenemos también estructuras como el aparato de Golgi, como el retículo endoplasmático rugoso o liso, rugoso porque posee ribosomas. Entonces, estas organelas que les estoy mencionando son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Probablemente ustedes ya las conozcan, ya las hayan estudiado en el colegio, en la academia, en fin. Entonces va a ser bastante tranquilo para ustedes recordarlas. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy es básicamente eso. Presentarles o recordar
las organelas, sus funciones, su importancia. Y ya en la siguiente clase vamos a ver el tema del ADN, un poco hablar del núcleo y el ADN como repositorio de toda la carga genética e información que es transmitida a otras generaciones. ¿Ok? Entonces, chicos, chicas, iniciamos. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Ok? Semana 6. Vamos a iniciar. Vamos a ver también unos videos, espero que nos dé el tiempo para poder compartir. Profesora, disculpe, Sí. ¿y la semana 6 no la colgada del Classroom? Sí, la voy a colgar inmediatamente al terminar la clase. Sí, gracias. Ok, entonces voy a compartir con ustedes. Profesor, una consulta. Sí, Por casualidad, a mí dice aquí sí, también dime. las fijas, ¿o no? ¿Cómo? También va a haber No como entendí. un temario, pautas de temas que van a venir en el examen. O van a ir todo en general. Como un balotario, no. Todo es todo. Todo lo que hemos visto en teoría, que no es mucho, chicos, son conceptos básicos de biología, ¿no? Es bastante básico. Yo creo que ya ustedes esto lo manejan, ¿no? No es nada complicado. Bueno, entonces, como les explicaba, hoy vamos a ver estas organelas que forman parte de la célula, ¿okay? Sistemas endomembranas y origen de las organelas de origen endosimbiótico, justamente las que les mencionaba, mitocondrias y cloroplastos. Luego tenemos retículo endoplasmático, ribosomas, complejo de Golgi, lisosomas, vacuolas, peroxisomas y plastidios, ¿ok? Bueno, los cloroplastos forman parte de los plastidios, pero también podemos tener otro tipo de plastidios que pueden ser reservorios de algunas sustancias, sustancias de reserva en general, ¿ok? Bueno, he hecho un repaso rápido, ¿no? Para el estudiante que me preguntaba si es que habían fijas, justo les he hecho un repaso, así que si me han estado escuchando con atención, entonces ya han podido un poco, en resumidas cuentas, les he dado los puntos más importantes que hemos desarrollado en estas 5 semanas. Entonces, por ahí digamos que pueden imaginarse que van a ir las preguntas, ¿no? Sobre lo que he mencionado hace poquito. Entonces, comencemos. Nosotros tenemos que considerar que aquello que nosotros conseguimos percibir, ¿ok? Está limitado a nuestra capacidad de visualización, ¿verdad? Si es que hablamos de aquello que podemos ver, ¿no? Si decimos lo que podemos oler, sentir, escuchar, bueno, ese es otro, son otros los sentidos que utilizamos. Pero en cuanto a lo que podemos ver, esto va a estar limitado a lo que nuestro ojo, ¿verdad? Tiene capacidad para poder distinguir. Más allá, de pronto, de eso no podemos, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, chicas, ¿cuál creen que es el límite, digamos, hasta dónde podemos visualizar nosotros, ¿no? ¿Cuál es lo más chiquitito que podemos ver? Las huellas dactilares. ¿Ok? Las huellas dactilares. Si tuvieras que colocar una escala, las huellas dactilares, ¿sería de centímetros, milímetros, decímetros? ¿De qué sería? ¿Hasta dónde podemos ver, no? A ver, por ahí tengo unas respuestas, creo que en el chat. A ver, vamos a ver. Se han colocado milímetros por ahí, contestan, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, sí, nosotros vamos a... ¿Están viendo las diapositivas, verdad, chicos? ¿Chicas? Sí, Miss. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros, nuestra capacidad de visualización está limitada a nuestra capacidad, a la capacidad del ojo humano, ¿ok? Nosotros no podemos ver más allá, de repente, de milímetros, ¿ok? Pero sí tenemos la ayuda de lentes,
vamos a poder ampliar aquello que se ve tan pequeñito, ¿no? Entonces, lo que para nosotros puede ser muy pequeñito, en realidad, si lo comparamos con algo en una escala de micras, nanómetros, Armstrongs, realmente no es tan pequeñito, ¿verdad? Para nuestro ojo humano es pequeñito, pero en realidad, si consideramos la gran cantidad de partecitas, digamos, por colocarlos de un nombre, en las cuales podemos dividir ese milímetro, pues vamos a ver una gran diversidad de tamaños, ¿no? Entonces, un poquito para que entendamos que en una célula vamos a encontrar una serie de organelas que van a ser muy pequeñitas, debemos de entender que cada una de ellas tiene un tamaño diferente, ¿ok? Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Tenemos aquí, como mencionó nuestros compañeros, nosotros tenemos por aquí la huella digital, la huella dactilar, ¿verdad? Que está en milímetros. ¿Y qué podemos ver nosotros esta huella? ¿No? Si hacemos una ampliación de esto, vamos a poder ver como unas pequeñas líneas, ¿verdad? Todavía a nivel de milímetros. Pero ya luego cuando pasamos a una menor escala, ¿ok? Ya no vamos a conseguir ver más allá. Necesitamos de la ayuda de algún instrumento óptico, como un microscopio, y que nos va a permitir realmente ver las células, ¿verdad? Entonces, estas aparentemente estrías, una separada de la otra, pues vamos a poder encontrar células organizadas, ¿no? Y obviamente lo que está sobre lo que está entre la huella digital, digamos, ¿no? Lo que está sobre este dedo viene a ser la epidermis. Justamente que son estas células que vemos aquí medias aplanadas. Entonces, con ayuda de estos instrumentos ópticos es que podemos poder reconocer estas células. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando estamos viendo a nivel celular, ¿verdad? Con un microscopio podemos llegar a ver micras. Y vemos algo que tiene una forma, parece como un frijolito, ¿verdad? Cuando ampliamos en el microscopio justamente el lugar, ¿no?, donde está esta estructura, vamos a poder ver que esto no es solamente una estructura en forma de frijolito, sino que tiene como estos canales que están viendo ustedes, ¿verdad? Luego, si es que hacemos una ampliación en uno de estos canales, vamos a encontrar otras estructuras. Entonces, a medida que vayamos analizando cada una de estas formas a una ampliación mayor, vamos a encontrar distintas estructuras. No es que esto vaya cambiando, sino lo que está pasando es que estamos visualizando con mayor detalle. Lo mismo también ocurre con organismos no vivos. Lo que no vamos a encontrar ahí son organelas, no vamos a encontrar organelas, sino más bien vamos a tener átomos que están uno al lado del otro, pues dando forma a esta estructura no viva. ¿Okay? Materia inorgánica, de repente rocas, en fin, que podamos analizar bajo un microscopio o de repente bajo un microscopio de repente electrónico podemos ver algunos de estos detalles, ¿no? Entonces aquí tenemos una escala de tamaño que nos ayuda un poco a posicionarnos, a orientarnos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que nosotros, colocándonos aquí, ¿ok?, en el nivel de milímetros, podemos ver un paramecio. Un paramecio tiene 1.5 milímetros de largo, como ustedes pueden ver por aquí. Un ovocito de rana tiene 2.5 milímetros de diámetro. ¿Ok? Es muy pequeñito, pero aún así podemos verlo. Luego de ello, tenemos el límite de la visión humana. Nosotros solo podemos ver todo lo demás con ayuda de microscopios, de lentes, de sistemas ópticos que nos permiten amplificar estructuras diminutas como la célula epitelial, que es la que hemos visto aquí en el dedo, ¿ok?, que tiene una altura de 30 micras, ¿ok? Es muy pequeña. Pero más pequeña es un linfocito, que solo tiene 12 micras de diámetro. Y así podemos ir viendo otras estructuras que tienen menor tamaño. El cloroplasto, 8 micras. La mitocondria, 2 micras. Las bacterias, 1 micra. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, una muestra de agua de alguna poza, de algún parque donde hay una pileta, vamos a ver muchos organismos que están como puntitos que van a estar dando... en la gota van a estar moviéndose de un lugar a otro.
son cianobacterias o bacterias, que son muy pequeñitas, ¿no? Una micra, ¿ok? En cambio, el paramecio, que es un protozoario, que ya es una célula eucarionte, tiene un mayor tamaño. En cambio, las bacterias son muy pequeñitas, las procariotas, las células procariotas. ¿Ok? Luego vamos a poder también ver que tenemos algunas estructuras mucho más pequeñas que ya van a estar expresadas en nanómetros, ¿ok? 10 a la menos 9, micras 10 a la menos 6, recordemos eso. ¿Y qué estructuras? Por ejemplo, los cilios, ¿ok? Tenemos también algunos virus o algunas estructuras de virioides, de cápsides, que van a tener 100 nanómetros de diámetro. Los ribosomas son también muy pequeños. Los ribosomas los vamos a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, que vamos a ver también hoy, y tiene 30 nanómetros de diámetro, pequeñísimo, ¿verdad? Y el ribosoma está conformado por 2 subunidades, que las vamos a llamar dependiendo del tamaño, del peso de cada una de estas subunidades. 18S, 28S, en el caso de las células eucariotas, en el caso de los animales, y en el caso de los procariotes o bacterias puede ser 16S, ¿ok? Esa S corresponde al peso que tienen, la masa que tienen cada una de estas subunidades. A 10 nanómetros vamos a poder encontrar otras estructuras mucho más delgaditas o mucho más pequeñitas, como los filamentos de actina, que tienen 6 nanómetros de diámetro. La famosa bicapa lipídica que hemos venido viendo la semana pasada, la membrana que forma la membrana celular, tiene 5 nanómetros de ancho. ¿Okay? La mioglobina, ¿okay? 4.5 nanómetros de diámetro. Un nanómetro es lo que corresponde a una molécula de ADN. ¿Cómo que un nanómetro? Me refiero a que está en esa escala, ¿ok? A la escala de casi lo más pequeñito que podemos visualizar de un nanómetro. La molécula de ADN tiene 2 nanómetros de ancho. Luego de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Los átomos. ¿Ok? Y en los átomos vamos a encontrar, por ejemplo, que el átomo de hidrógeno mide, digamos, un Armstrong de diámetro, ¿ok? Es muy pequeñito. ¿Ok? Justamente esa es la medida que tenemos para iniciar nuestra escala, el átomo de hidrógeno. Recordemos que juntando 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, vamos a tener la molécula de agua que tiene un diámetro de 4 Armstrong, ¿ok? Entonces nosotros vamos a poder ver estructuras básicamente bajo la lente de un microscopio óptico y luego ya microscopio electrónico, ¿ok? Pero ante el ojo humano nosotros no podríamos ver más allá de, mejor dicho, menos que 1 milímetro, ¿ok? No podemos distinguir más allá de eso, ¿ok? Y justamente vamos a tener las células a este nivel microscópico, ¿verdad? Vamos a encontrarnos por aquí, ¿ok? Cercano a las 30, 40, 50 micras, ¿ok? Aquí es donde vamos a poder ver nuestras células. Algunas células son de mayor tamaño, como ya hemos visto en el caso del paramecio. El paramecio es una sola célula, ¿ok? Pero llega a medir hasta 1.5 milímetros de largo. O sea, es una célula bastante grande, bastante notoria en el microscopio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a las células? Tenemos hasta, digamos, 3 esquemas básicos para poder hablar de la complejidad de una célula. Primero tenemos el esquema de las bacterias, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo que observamos? Una cápsula, ¿okay? Que no todas las bacterias tienen, pero algunas pueden presentarla. Luego la pared celular, que en las gram positivas va a estar bastante presente el peptidoglucano. Luego la membrana plasmática, ¿ok? Aquí vemos en el medio el nucleoide, donde vamos a encontrar el material genético, y los ribosomas, ¿ok? Aquí alrededor, dispersos en el citoplasma, y un famoso flagelo. Este flagelo en realidad no está siempre presente, ¿ok? A veces vamos a encontrar otro tipo de estructura que permita la movilización o el desplazamiento. Entonces tenemos primero un esquema de la bacteria y tenemos por aquí otros 2 esquemas, uno que corresponde a las plantas y otro a los animales, ¿no? Entonces, diferencias, particularidades, obviamente sí tenemos, ¿no?
Ambos van a poseer membrana citoplasmática, pero solamente la planta o la célula vegetal va a poseer una pared celular. Luego las dos van a tener este famoso núcleo, ¿ok? Donde vamos a encontrar en la parte central el nucleolo, en ambos casos, y que va a estar rodeado por una envoltura nuclear, ¿no? Seguidamente a ese núcleo le vamos a encontrar, a ese núcleo vamos a encontrar el retículo endoplasmático, que son estos pliegues que van a encontrar ustedes aquí luego del núcleo, y que este retículo endoplasmático se va a dividir en rugoso y liso. Rugoso porque va a poseer ribosomas alrededor o sobre estos pliegues, y liso donde ya no vamos a tener estos ribosomas, ¿no? Lo mismo vemos aquí, retículo endoplasmático también. Luego vamos a tener el famoso aparato de Golgi. Está muy cercano al retículo endoplasmático, ¿okay? Y bueno, va a tener varias vesículas, va a formar justamente los lisosomas, ¿ok? Entonces vamos a tener que van a estar trabajando juntos el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿no? Por aquí también lo tenemos, retículo endoplasmático rugoso, y aquí está el aparato de Golgi, ¿ok? Está bastante cercano, ambos están muy cercanos. Y por aquí vamos a tener los lisosomas, deben estar por aquí estos lisosomas, y por aquí también deben estar los ribosomas, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a tener en ambas células? Vamos a tener las famosas mitocondrias. Que no las ubico aquí. ¿Dónde están las mitocondrias? Aquí está la mitocondria. Aquí hay una, acá hay otra y acá hay otra. Entonces, tanto la célula vegetal como la célula animal va a presentar mitocondrias, que se van a encargar de la respiración celular. Luego vamos a tener, en el caso de la célula vegetal, que no vamos a encontrar en la célula animal, los cloroplastos, ¿ok? Estos cloroplastos también van a poseer su propia membrana y van a tener toda una serie de estructuras que van a permitir la realización de la fotosíntesis. Algunas bacterias poseen estructuras fotosintetizadoras como cloroplastos también, sí, ¿ok? Vamos a encontrar en el caso de las células vegetales una famosa vacuola. Esta vacuola, pues, es aquella que va a ser, digamos, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo en la clase de ósmosis, verdad? Que hablábamos que una célula podía tener una gran turgencia. Es cuando justamente esta vacuola se encuentra llena de agua. Cuando comienza a perder agua, pues vamos a encontrar que la célula no está tan turgente. Y eso también tiene mucho que ver con la pared celular. ¿Okay? Entonces la vacuola es como el reservorio de agua que vamos a encontrar, pero no solamente va a tener la planta o la célula vegetal reservorios de agua, sino también de algunos otros compuestos como almidón, y vamos a tener organelas que se van a llamar amiloplastos, que van a ser los reservorios de el almidón. En el caso de la célula animal no vamos a encontrar esa vacuola, vamos a encontrar otras vesículas, otras vacuolas también de reserva de alimentos, pero no una vacuola amplia de agua, ¿ok? Asimismo, vamos a tener algunas estructuras que le van a dar forma al citoplasma, ¿ok? Que vamos a conocer como los filamentos, ¿ok? Recuerdan que estuvimos viendo en esta parte filamentos de actina. Ok, estos filamentos de actina los vamos a encontrar en los microtúbulos, ¿ok? Esos microtúbulos que van a formar parte del citoesqueleto de la célula. Vamos a ver si están por aquí. Aquí están microfilamentos, ¿ok? Que están viendo aquí, que luego se van a ir uniendo para formar el citoesqueleto, ¿ok? Vamos a tener también algunas otras organelas como el peroxisoma, que justamente se van a encargar de este famoso de la oxidación del agua, ¿no? Por eso vamos a poder tener en algunos casos agua oxigenada, ¿ok? Eso se va a encargar el peroxisoma, va a estar siempre realizando esta transformación de agua a agua oxigenada, ¿ok? Va a estar cambiando. Aquí también tenemos los microtúbulos, como les mencionaba, presentes tanto en la célula vegetal como en la célula animal, los microtúbulos que van a ser este conjunto de filamentos de actina y que van a formar el citoesqueleto de las células. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí que a medida que una célula incrementa su tamaño, decrece la relación área de superficie y volumen. A medida que se va haciendo más grande, ¿verdad? La relación de
espacio que necesita, ¿ok? La superficie que necesita va a ser mayor al volumen que ocupa, ¿ok? Entonces se va a decir de que esta relación va disminuyendo. Por ejemplo, cuando hablamos del fitoplancton, que son células tan pequeñitas, la relación área-superficie, perdón, la relación superficie-volumen es muy grande, ¿ok? Cuando ya tenemos células de mayor tamaño, esta relación superficie-volumen va disminuyendo. La capacidad de una célula para intercambiar sustancias con su medio ambiente es proporcional a su área de superficie. Si una célula creciera más allá de cierto tamaño, su superficie podría ser insuficiente. ¿Okay? Bueno, esto es básicamente para que puedan entender que esta célula, cuando es pequeña, todas sus organelas están dispuestas en el área de la célula. Esto no va a aumentar, ¿okay? Va a ser siempre dispuesto dentro de esta membrana. Entendemos que tanto la célula vegetal como animal, gracias a las organelas que podemos encontrar dentro de ellas, realizan una serie de funciones, ¿ok? Pero, ¿cómo es que estas células llegaron a formarse? ¿Cómo es que hoy en día tenemos células eucariotas? ¿Cómo es que de una bacteria que tiene una complejidad, en realidad que tiene una simplicidad, ¿no? Es una célula bastante simple, ¿cómo de esta célula de una bacteria pudimos llegar a una célula tan compleja como la vegetal o como la animal, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este proceso, ¿no? Entre comillas, ¿cómo pudo una bacteria, entre comillas, evolucionar y dar como resultado una célula eucariota animal y otra vegetal? ¿Cuál fue ese proceso de evolución celular? ¿Alguien sabe, chicos, chicas, cómo pasó ¿Podría esto? repetirme, por favor, la pregunta? Sí, es la que está escrita ahí en la diapositiva. ¿Cómo ocurrió esto de que una bacteria pudo llegar a transformarse o, entre comillas, a evolucionar y dar como resultado una célula eucariota animal y otra vegetal? ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda algo de eso? A ver, vamos a ver qué están colocando en el chat. Profesor, estaba levantando la mano. A ver. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ok, bueno, continuamos entonces si no hay... Ok, por acá me dicen a través de la endosimbiosis. Ok, ¿alguien quisiera hablar un poquito sobre la endosimbiosis? ¿Qué es la endosimbiosis? ¿Alguien recuerda? Deben haberlo visto, ¿sí? Bueno, no se preocupen, vamos a verlo ahora entonces. Ok, vamos a continuar con las diapositivas, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo es que ocurre este proceso, verdad? ¿Cómo una bacteria, entre comillas, evolucionó y dio como resultado una célula animal y otra vegetal? Como colocó su compañera, pues tenemos una teoría que explica esto, que es la teoría endosimbiótica, pero eso no es todo, ¿no? Esta teoría sí es muy importante, pero ocurrieron una serie de procesos antes. Entonces vamos a ver justamente cómo es que esto ocurrió. ¿Ok? Tenemos aquí un poco para repasar, digamos, esta célula bacteriana, ¿ok? Esta célula procariota, una bacteria, y cómo luego, a pesar de ser tan simple, llega a ser
o se transforma en algo tan complejo como una célula animal o vegetal. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Teníamos una bacteria, que esa bacteria en realidad va a reorganizar sus organelas, va a reorganizar sus estructuras, ¿ok? Va a formar endomembranas, va a organizarse en un núcleo y va a dar, va a transformarse, va a dar origen a una mitocondria, ¿ok? Una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una bacteria va a recibir una mitocondria, ¿ok? Y se va a formar un protozoa. ¿Okay? Estamos pasando de una bacteria, ¿ok? Que era un organismo sin membranas, ¿ok? Recordemos que el núcleo lo tiene todo disperso en el citoplasma, ¿ok? Se va a organizar esta bacteria, va a organizar el núcleo, va a organizar las endomembranas, el endoesqueleto, y va a realizar una fagocitosis. ¿Y qué va a fagocitar? Una estructura parecida a una mitocondria, ¿ok? Entonces, una bacteria se va a fusionar con una mitocondria y vamos a tener el primer eucarionte, que es un protozoario, un protozoa, ¿ok? ¿Qué va a pasar luego? Esta bacteria también va a recibir o va a realizar una serie de reorganización en su estructura interna y se va a formar un cloroplasto. Este cloroplasto va a ingresar, va a hacer simbiosis con un protozoa, ¿ok? Y vamos a tener luego a las plantas, ¿ok? Ahora, no estamos diciendo que aquí este protozoa es un precursor de los animales, ¿ok? No estamos diciendo que aquí ya tenemos a un animal propiamente dicho, no, ¿ok? Este es un protozoario, un protozoa todavía, que digamos lo obtenemos resultado de la simbiosis de una bacteria y en realidad otra bacteria también, porque la mitocondria antes fue una bacteria, ¿ok? Y las plantas, pues las vamos a tener como la simbiosis de una bacteria y un cloroplasto. ¿Pero qué era un cloroplasto antes? Era también una bacteria, ¿ok? Y tenemos luego las plantas. Luego, este protozoa, con una serie de otros procesos que se fueron realizando a lo largo de la evolución, vamos a encontrar que este protozoa va a comenzar a formar colonias, esas colonias van a comenzar a trabajar en equipo, colaboración, van a tener, las células van a comenzar a recibir y dar información y vamos a tener finalmente epitelios multicelulares, ¿ok? Vamos a tener los famosos tejidos, vamos a tener estructuras reproductivas y finalmente vamos a tener animales. Luego vamos a tener también estos protozoarios que van a tener paredes de quitina, ¿ok? Dando origen a lo que conocemos hoy en día como el reino fungi. Y luego vamos a tener también algunos protozoas que van a tener plastidios dentro del retículo endoplasmático rugoso, ¿ok? Y vamos a llamarlos de cromistas, ¿ok? Entonces aquí hay algunas flechitas punteadas que ustedes están viendo porque puede ser que aquí la dirección haya cambiado, ¿ok? Como están viendo aquí. Pero lo importante es entender aquí que según la teoría de Lynn Margulis, que fue una de las pocas biólogas que es reconocida dentro de la historia de la biología, Lynn Margulis propone justamente esta teoría de la endosimbiosis, que es muy importante para poder entender cómo es que llegamos a tener células eucariotas, cómo es que aparecen las mitocondrias y los cloroplastos, ¿no? Ella propone que tenemos un precursor que es la bacteria, ¿no? Que existe un procariote precursor de todas estas células que hoy en día conocemos como eucariotas. ¿Okay? Entonces, existen algunas etapas previas a esta endosimbiosis propuesta por esta gran investigadora Lynn Margulis. Sí. Quería consultar algo. ¿Qué es hacer simbiosis? A ver, ¿tenemos alguno de sus compañeros que quisiera responder qué es simbiosis? Profesora, buenos días. La simbiosis es una relación interespecífica entre dos, podría decir, no sé, entes, donde uno depende necesariamente del otro.
Así es, la simbiosis es una relación, como ha comentado tu compañero, interespecífica, o sea que se da entre dos especies distintas. ¿Okay? Hoy en día, dentro de la ecología, la simbiosis es una interacción entre dos especies distintas obligatoria. ¿Okay? No es de que existen relaciones de depredación, en el cual tenemos un depredador y una presa, ¿okay? En el cual tenemos un efecto positivo sobre el depredador y un efecto negativo sobre la presa. Tenemos relaciones de parasitismo, ¿verdad? Donde tenemos una célula huésped o un organismo huésped que se va a ver afectado negativamente por el parásito. Entonces, la célula huésped tiene un efecto negativo y la célula, pues, que parasita un efecto positivo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa en la simbiosis? La simbiosis es un tipo de relación ecológica, interacción ecológica entre dos especies distintas que van a dar como resultado la ganancia de ambas especies, ¿ok? Pero que va a depender una de la otra. No es una simbiosis obligatoria, y eso fue lo que propuso Lynn Margulis, pero no de manera externa, ¿no? Porque podemos tener simbiosis, por ejemplo, de los corales con las zooxantelas, ¿no? Los corales todos lindos, preciosos, maravillosos, que vamos a poder verlos en las aguas del Caribe, pero que si estos corales no están en asociación simbiótica con las zooxantelas, que son aquellas células que van a realizar la fotosíntesis, pues los corales mueren, y por eso es que tenemos muchos corales blanqueados. Entonces, esta simbiosis, esta relación obligatoria, es a la que Lynn Margulis se refiere, pero no solamente de manera externa, como yo les decía, del coral y las bacterias o el fitoplancton, sino que es interna, por eso que se habla de endosimbiosis, porque va a hacer que una especie y otra especie, ambas se fusionen, ¿ok? Esa es la diferencia. En una simbiosis tradicional no necesariamente ocurre esta fusión, ¿ok? Pero en esta endosimbiosis ocurre de manera interna y vamos a tener una nueva estructura a partir de esta fusión, a partir de esta endosimbiosis, ¿ok? Entonces, ¿cómo o qué es lo que ocurre antes de esta endosimbiosis? Primero tenemos la reconfiguración de la membrana celular, ¿ok? Recordemos que estamos iniciando esta teoría con una célula procariota o una célula bacteriana, ¿ok? Que tenía todo el nucleolo, si bien estaba condensado en alguna parte del citoplasma, pues no tenía una membrana, este nucleolo, ¿ok? Entonces va a haber una reconfiguración de toda esta célula bacteriana, de esta célula procariota, ¿ok? En la cual van a comenzarse a formar el núcleo y las organelas, ¿ok? Entonces tenemos primero una bacteria, una célula procariota, que comienza a modificarse, ¿ok? Ahora, ¿por qué se modifica? Bueno, probablemente hayan habido estímulos externos que hayan hecho que, pues, esta célula comience a modificarse, dando origen, ¿ok?, a una célula un poco más especializada, que ya tenía núcleo y tenía ya algunas otras organelas. Eso que vemos nosotros, ¿verdad? Esto ya comenzaría a ser un prototipo, ¿ok?, de lo que vendría a ser luego una mitocondria o un cloroplasto, ¿ok? Entonces vamos a ver por aquí. Tenemos aquí la célula procariota, aquí en todo este cuadrado, aquí la célula eucariota en todo este cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Distintos colores que nos van a identificar, nos van a indicar distintos linajes o distintos procesos evolutivos. Por un lado tenemos una arqueobacteria, ¿ok? Tenemos por aquí otras 3 eubacterias. ¿Y qué tenemos aquí? Una bacteria fermentadora, arqueobacteria, ¿ok? O sea que vive en condiciones de bajo oxígeno, porque va a realizar fermentación, que es en ausencia de oxígeno. Aquí tenemos unas bacterias que van a poseer determinadas estructuras, como ustedes pueden ver aquí, o cilios o flagelos que les va a permitir la natación. Tenemos aquí bacterias que van a respirar oxígeno y bacterias que van a fotosintetizar, ¿ok? Tienen este color verde que probablemente signifique la presencia de algunos pigmentos fotosintetizadores como clorofila, ¿ok? Recordemos también cómo estaba la atmósfera hace miles de años, ¿verdad? Hace millones de años.
Si bien al inicio teníamos una atmósfera reductora, o sea que estaba realmente, tenía una alta concentración de hidrógeno, luego comienza el proceso de oxidación, tenemos una atmósfera rica en oxígeno, ¿ok? Entonces esto va ocurriendo todo a la par, va ocurriendo esta transformación, esta aparición de células eucariotas, pero también el ambiente, la atmósfera se va modificando, ¿ok? Todo va de la mano. Entonces teníamos estos 4 tipos de bacterias y cada una de ellas va a comenzar a sufrir procesos de simbiosis. Entonces tenemos aquí una primera simbiosis en la cual tenemos estas células, estas bacterias que eran nadadoras con sus flagelos, que se van a unir, que se van a fusionar con esta bacteria fermentadora, ¿ok? Se va a unir y va a formar estos mastigotes, como ustedes pueden ver aquí, estos protistas anaeróbicos, porque recordábamos que estamos hablando de bacterias que no habían desarrollado todavía un proceso relacionado a la respiración, porque no se encontraban en ambientes ricos en oxígeno, ¿ok? Aquí ocurre la primera fusión, digamos. Y tenemos estos procariotas, digamos, todavía procariotas aún sin mitocondrias, ¿ok? Entonces, por un lado. Luego tenemos aquí estas bacterias que comienzan ya a respirar oxígeno, por un lado, y las fotosintetizadoras, por otro lado. Aquí ocurre una segunda fusión, ¿ok? Y aquí, ¿quiénes están fusionando? Justamente estos protistas anaeróbicos con una bacteria que respira, ¿ok? Y aquí ya comenzamos a tener los primeros eucariotas, o también llamados como protoctistas aeróbicos, porque ya van a comenzar a respirar, ¿ok? Y luego de ello, estos precursores, digamos, de las plantas, van a fusionarse con la bacteria fotosintética, dando origen ya a la célula vegetal, como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Y finalmente tenemos a las plantas. En el caso de este grupo, ¿verdad? Que se une un protoctista anaeróbico con una bacteria que respira oxígeno, va a dar origen a los animales y a los hongos, ¿ok? Entonces, estas fusiones que estamos viendo aquí fueron propuestas en el marco o en la teoría de endosimbiosis, ¿ok? Entonces, la teoría de Lynn-Margulis de endosimbiosis da origen justamente, o explica, mejor dicho, el origen de los cloroplastos y las mitocondrias, ¿ok? Como bacterias que fueron ingresando, fusionándose una al lado de la otra, una dentro de la otra, y al mismo tiempo también, por el mismo proceso de endosimbiosis, se explica el origen de la célula eucariota. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como la evolución celular, cómo se fueron formando células tan distintas, tan especializadas, ¿no? La animal, la vegetal, y ambas son células eucariotas, ¿no? Vamos a ver un poquito más este tema de la endosimbiosis. Tenemos aquí que la evolución celular se basa en la hipótesis que se conoce como la teoría endosimbiótica, dado que describe cómo una célula compuesta de mayor complejidad puede evolucionar a partir de 2 o más células más simples que viven en una relación simbiótica. Entonces, aquí tenemos, una vez más, les voy a explicar, chicos, chicas, para que quede más claro, un procariote ancestral, ¿ok? Es como una bacteria, ¿ok? Tiene su membrana plasmática, el citoplasma y el ADN, ¿ok? Luego, la membrana plasmática comienza a invaginarse, como estamos viendo aquí, ¿no? Hablábamos de la formación, de la nueva estructuración de la membrana plasmática. ¿Y qué va a formar? Pues va a formar lo que les mostraba hace poco, estos retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, ¿ok? Todas estas invaginaciones van a dar origen a las organelas. Y se está formando también, se está compartimentalizando el material genético, se está condensando, ¿verdad? Formándose un núcleo. Y este núcleo va a estar delimitado por una membrana, por una envoltura.
¿Ok? Aquí vemos que también se está formando a partir de las invaginaciones de la membrana citoplasmática, se está formando el retículo endoplasmático. Luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por un proceso de fagocitosis o engolfamiento, va a ingresar a esta célula en formación una promitocondria. Como una promitocondria es un procariote heterófico aeróbico, heterotrófico aeróbico, lo que hablábamos aquí, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de los famosos protoctistas anaeróbicos, ¿ok? Entonces, va a unirse una de estas células a esta célula mayor, ¿ok? Y esto que va a unirse va luego a ser la mitocondria, ¿ok? De igual manera también va a poder ingresar un procariote fotosintético, como estamos viendo aquí, ¿ok? Va a ser fagocitado, va a ser engolfado por esa célula grande que ya posee una mitocondria y vamos a tener una célula vegetal, ¿ok? Como les indicaba aquí, esta es la bacteria fotosintética que va a ingresar ya a este organismo ya aeróbico que ya posee una mitocondria, ¿no? Aquí. Y así vamos a tener, pues, los precursores, ¿no? O los ancestrales de una célula eucariótica heterotrófica y aquí de una célula eucariótica fotosintética, ¿ok? Diferenciándola que la heterotrófica eucarionte tiene esta mitocondria y la fotosintética tiene la presencia de plastidios, ¿ok? Y así es como hoy en día tenemos esta diversidad celular. En realidad no es que sea tan grande, porque tienen 3 esquemas básicos, ¿verdad? Vamos a tener la célula protista, que puede ser una bacteria o puede ser una arquea, ¿verdad? Con sus distintas diferencias. Recordemos esa tarea que ustedes tuvieron que realizar para identificar similitudes y diferencias entre bacterias y arqueas. Y por otro lado tenemos la célula eucariota, que vamos a tener 2 tipos, ¿verdad? La célula animal y la célula vegetal. ¿Ok? Entonces, como de tiempo estamos bien. Entonces, ¿qué tenemos en una célula vegetal? Nuevamente, chicos, vamos a ver qué hay en una célula vegetal. El día de hoy básicamente es eso lo que vamos a ir repasando, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, célula vegetal. Iniciemos, ¿no? Aquí tenemos un corte. Como ustedes pueden ver, la célula vegetal no es una célula circular propiamente dicha, sino que puede estar podemos encontrarla poligonal, ¿verdad? Como ustedes están viendo aquí, no está completamente circular. La célula animal sí es más circular. La célula vegetal puede ser poligonal, puede estar un poco más rígida, justamente por la presencia de la pared celular. ¿Okay? Entonces tenemos la pared celular, luego tenemos la membrana celular más delgadita que está justamente revistiendo todo el contenido de la célula, el citoplasma. ¿Okay? Aquí tenemos un corte en el cual justamente podemos ver 2 células. Ustedes están viendo aquí, 1, 2, y aquí tenemos una separación entre ellas que va a corresponder esto de aquí a la pared celular, y vamos a ver que hay como un ducto, hay un túbulo de comunicación entre una célula y otra, ¿ok? Aquí vamos a poder observar esa comunicación. Tenemos entonces la pared celular, la membrana plasmática un poquito más delgadita, ¿ok? Y bueno, a este nivel vamos a poder ver eso. Aquí hay un poquito más de detalle. Pared celular, ¿ok? Interior celular, plasmodesmos, membrana celular, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos luego dentro de esta célula? ¿Ok? Por aquí podemos ver el núcleo, el nucleolo, ¿ok? Con la concentración del ADN, de la cromatina. Luego vamos a tener los cloroplastos, que ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Aquí tenemos un corte de este cloroplasto, viéndolo en más detalles, donde vamos a poder ver las famosas tilacoides, ¿ok? Que son como estas estructuras alargadas que están viendo aquí, que las tilacoides van a poder agruparse, formando lo que se conoce como grana, ¿ok?
El espacio que vamos a encontrar que está entre las cilacoides se va a denominar estroma. ¿Ok? Esto vamos a encontrar en un cloroplasto como estructuras básicas. Las mitocondrias, ustedes pueden ver por aquí. ¿Ok? Básicamente eso tenemos, bueno, el retículo endoplasmático por acá. ¿Ok? Granos de almidón, que son la reserva, ¿verdad? Los amiloplastos. Y a diferencia de una célula animal, en esta no vamos a encontrar cloroplastos, ¿no? Aquí simplemente aparece una, digamos, tenemos aquí un esquema y aquí una, bueno, fotografía de lo que realmente, cómo realmente podemos ver una célula, ¿no? Vemos una estructura un poco más celular que la anterior, ¿ok? Vemos un núcleo de gran tamaño, ¿ok? No hay una restricción en cuanto a una pared celular, porque no posee la célula animal no posee pared celular. Las mitocondrias por aquí, ustedes pueden ver, aquí también otra mitocondria. Bueno, acá viene a estar el retículo endoplasmático. ¿Okay? Bueno, básicamente eso. Luego vamos a ver en más detalle cada una de las organelas, ¿no? Entonces estábamos viendo por aquí el núcleo, ¿verdad? Que aquí lo estamos viendo en mayor detalle. Todo el núcleo. Aquí el nucleolo. La famosa eucromatina y heterocromatina, ¿ok? Que dependiendo de las fases de la división celular van a estar una de ellas interactuando y la otra no, ¿ok? La eucromatina y la heterocromatina dentro del núcleo. ¿Okay? Aquí tenemos un poco más de detalle también cómo se conecta el núcleo con el retículo endoplasmático rugoso, que tiene una conexión muy cercana, que la vemos aquí también. Entonces, este es el núcleo, y luego tenemos el retículo endoplasmático por aquí, ¿ok? Las mitocondrias. Inmediatamente después del retículo endoplasmático tenemos el aparato de Golgi. Inmediatamente también tenemos ahí los lisosomas, porque van a estar muy relacionados. Bueno, centriolos que van a estar relacionados con la estructura, con el citoesqueleto, ¿ok? Con todo el citoesqueleto de las células, ¿no? Aquí tenemos mitocondria también, aparatos de Golgi en mayor detalle, lisosomas, que son estas células esféricas, digamos, que podemos observar. Y aquí, bueno, la membrana celular, ¿ok? Que va a estar separando, aislando el contenido celular de su medio externo. ¿Okay? Y vamos a ir viendo cada una de estas organelas. ¿Okay? Primero hablábamos del retículo, hablábamos del núcleo. ¿Por qué siempre del núcleo? Porque es una estructura de mayor tamaño, como ustedes pueden ver aquí. Y a partir de ella podemos ir guiándonos, podemos ir siguiendo, digamos, a las otras organelas. Aquí el retículo endoplasmático. Inmediatamente después del núcleo. Como les digo, tienen una conexión. Ustedes pueden ver aquí. Entonces tenemos núcleo, envoltura nuclear, poro nuclear, y luego retículo endoplasmático. Puede ser liso o puede ser rugoso. Rugoso porque presenta ribosomas. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a poder ver? Aquí está. Núcleo, nucleolo, retículo endoplasmático. ¿Ok? Aquí tenemos mayor detalle, retículo endoplasmático rugoso porque tiene los ribosomas, ¿ok? Aquí está liso, no posee ribosomas, y aquí nuevamente riboso, rugoso, con ribosomas. ¿Para qué nos sirve este retículo endoplasmático? ¿Cuál es la función? Realiza la síntesis de lípidos, ¿ok? A través justamente de estas invaginaciones que posee y de los ribosomas, luego va a tener conexión con el aparato de Golgi y va a poder detoxificar y realizar la glucogenólisis. ¿Okay? Entonces hay procesos muy importantes que ocurren gracias al retículo endoplasmático. Síntesis de lípidos, detoxificación y glucogenólisis, desfosforilación de la glucosa 6-fosfato y es un reservorio intracelular de calcio. ¿Okay? Esta es la importancia, la función del retículo endoplasmático. Y ya sabemos que puede ser rugoso Profesora, o disculpe. liso. Sí. Sí. En la imagen anterior, por favor, ¿podría regresar? De la célula, ¿cuál sería la envoltura nuclear? ¿El bordecito? ¿En el esquema Ajá, ahí o en sí, el en el blanco esquema? y negro.
Ah, El ese de aquí bordecito vendría a nomás, ser este de acá. Ay, Sí, el bordecito, sí, esto de aquí. No lo tenemos en detalle, ¿no? Pero es esta de aquí, es como una membranita que está separando al núcleo de lo que en este caso vendría a ser el citoplasma, pero el citoplasma en este caso está siendo ocupado por el retículo endoplasmático, ¿no? Que es todo lo que estás viendo aquí sombreado, ¿no? Todas estas como, estos pliegues en realidad, ¿no? Porque recordemos que esto de aquí vienen a ser los pliegues de la membrana plasmática, ¿me entiendes? Sí, profesora, ¿y cuál es la diferencia entre cisternas y ribosomas? ¿Cuáles cisternas? Ya, a ver, los ribosomas, creo que por aquí tenemos parece interesante, a ver. Aquí está, por aquí había ya. Aquí, estos ribosomas, mira, el ribosoma es una estructura que está formada por dos subunidades, ¿no? Normalmente es una más pequeña que la otra, como puedes ver aquí, por ejemplo, ¿no? Una chiquita y otra grande, ¿no? Aquí están las dos casi del mismo tamaño. El ribosoma tiene esta conformación, una de menor peso y otra de mayor peso. En cambio, las vesículas, las cisternas, son solamente una subunidad. ¿Me dejo entender? Sí, Esa es la diferencia. Claro, en este esquema están muy parecidas, ¿no? Vamos a realizar el esquema. Aquí, ¿verdad? Las cisternas sí son muy parecidas, ¿verdad? Pero no, los ribosomas están conformados por las dos subunidades y las cisternas, pues, son solamente una, ¿no? Eh, no tienen esa complejidad como si lo tienen los ribosomas. ¿Sí? gracias, Miss. Entonces, luego teníamos, recordemos, el núcleo, ¿verdad? Mira, acá se ve mejor la membrana nuclear, la envoltura nuclear, mira, ¿no? Es un esquema, obviamente, ¿no? Que a veces se puede ver mucho mejor, ¿no? Acá tenemos el núcleo y aquí la envoltura nuclear con los poros. Luego, el retículo endoplasmático, como les comentaba, ¿verdad? Que tiene los ribosomas, el rugoso y pues el liso que no posee los ribosomas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Recuerdan que hablábamos que el retículo endoplasmático realizaba algunas funciones. Bueno, no actúa solo, lo hace con ayuda o en colaboración del aparato de Golgi. ¿Y cómo hace esto? Pues justamente ahí van a entrar las famosas vesículas, ¿ok? Existe un transporte de vesículas que va a llevar los productos elaborados por el retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi no es otra cosa más que otra invaginación de la membrana citoplasmática. Y aquí también vamos a tener algunos, digamos, organelas de menor tamaño como las cisternas, ¿verdad? Que su compañero preguntaba. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber un transporte, ¿ok? Va a haber un transporte y ustedes pueden ver cómo este material que fue elaborado en el retículo endoplasmático, digamos que pasa por una segunda etapa y finalmente es liberado, ¿ok? Hacia el citoplasma, ¿ok? Hacia afuera de la célula, ¿ok? Pero, ¿cómo es que ocurre esto? Aquí el aparato de Golgi es auxiliado por los lisosomas, ¿ok? Los lisosomas van a ser estas vesículas que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Entonces, este es un esquema, aquí tenemos ya una imagen, ¿no? ¿Cómo es que veríamos esto? Y aquí vamos a tener el aparato de Golgi por acá, ¿ok? Y aquí las vesículas, esto que ustedes están viendo por acá, son las vesículas, que en realidad luego se van a convertir en lisosomas. Lisosomas ya es un término cuando tenemos la organela bien definida, porque antes de ser lisosoma también hay como unas organelas intermedias, ¿ok? Que lo vamos a ver en unos instantes. Aquí tenemos estas vesículas que están por aquí, ¿ok? Que van a transportar o van a liberar luego hacia la parte externa de la célula. Entonces, ¿cuál es la función de ese aparato de Golgi? Modificar las sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Eso esa va a ser su función, transformar eso que ha sido generado por el aparato de Golgi, ¿ok?
secreción celular. Las sustancias atraviesan todos los sáculos del aparato de Golgi, ¿okay? Todas estas, digamos, invaginaciones, y son transportadas fuera de la célula por exocitosis, ¿ok? Exo, fuera, externo, citosis, célula, ¿ok? Aquí ocurre la exocitosis. Producción de membrana plasmática. Los gránulos de secreción pasan a formar parte de esta, aumentando el volumen y la superficie de la célula. Van a producirse algunas sustancias que van a formar parte justamente de la membrana citoplasmática, porque recordemos que la membrana está formada por fosfolípidos, por proteínas, pero tienen que haber algunas organelas que se van a encargar justamente de generar, de producir esos fosfolípidos, esas glicoproteínas. Entonces, en ese caso vamos a tener al aparato de Golgi que va a tener esa función. Producir esos elementos que van a formar parte de la membrana plasmática. Formación también de los lisosomas primarios. ¿Se acuerdan que les decía que estos lisosomas ya son organelas correctamente o finalmente elaboradas? Existen otros lisosomas primarios precursores. Y formación del acrosoma de los espermios, ¿no? Los espermatozoides también van a tener una cabecita, ¿ok? Y esa cabecita se llama acrosoma. Y justamente el aparato de Golgi es el responsable por formar esa cabecita de los espermatozoides, ¿ok? Esto es todavía creo que tenemos una clase más adelante sobre esto, pero un poco para que sepan la importancia del aparato de Golgi, ¿no? Retículo endoplasmático, síntesis de lípidos, detoxificación y glucogenólisis, desfosforilación de la glucosa 6-fosfato, 6P. Es una etapa, ¿ok? El retículo endoplasmático inicia estos procesos. Luego, estos son recibidos por el aparato de Golgi y luego, finalmente, si es que es necesario, transferir alguno de estos productos, de estos elementos generados por el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi los va a liberar con ayuda de los lisosimas hacia la siguiente célula, hacia otra célula o hacia la membrana plasmática, justamente para la formación de la membrana plasmática. Profesora, Sí. disculpe una consulta, ¿podría regresar 2 diapositivas atrás, por favor? ¿Qué es detoxificación? Ok, detoxificación es cuando tenemos algunos elementos que van a ser dañinos para la célula. Entonces lo que va a hacer el retículo endoplasmático es justamente tener esos elementos, digamos, limpiar a la célula, limpiar al núcleo para que no ingresen estos elementos al núcleo y llevarlos hacia el aparato de Golgi, y luego liberarlos fuera de la célula, ¿no? A eso se refiere todos aquellos compuestos que ya no van a ser necesarios para la célula. Ah, como una desintoxicación, algo así. Algo así, ¿no? Porque tenemos ahí el término de toxificación, o sea, todo aquello que podría ser dañino para la célula va a ser, digamos, liberado, va a ser retirado por el retículo endoplasmático, y bueno, es toda una cadena, no es solamente una organela haciendo una función, es parte de una función lo que hace la organela, y luego es continuada por el aparato de Golgi, y después por los lisosomas. Gracias, mi. ¿Sí? Ok. Entonces, hablábamos de que el aparato de Golgi trabajaba también, entre comillas, en cooperación con los lisosomas. Entonces, aquí tenemos a los lisosomas. Los lisosomas también van a tener una membrana, ¿ok? Y en esa membranita van a tener algunas proteínas, ¿ok? Y dentro de esta organela, dentro del lisosoma, van a haber enzimas hidrolíticas, ¿ok? Entonces, los lisosomas se van a encargar también de las reacciones químicas, porque tienen enzimas, ¿ok? Ahora, ¿cómo va a funcionar este lisosoma? Miremos aquí. Tenemos aquí el aparato de Golgi, ¿ok? Que comienza a invaginarse, comienza a formar unas vesículas, ¿ok? Esas vesículas se van a conocer como lisosoma primario. Este lisosoma primario, ustedes están viendo aquí que ya ha, digamos, ha ampliado su forma, no lo vemos
circular o esférico como estaba aquí, sino que ha fagocitado algo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha fagocitado? Pues una partícula que ha ingresado. ¿Okay? Esta partícula ha ingresado a la célula a través de la membrana celular, la membrana citoplasmática. Recordemos que existe este proceso de endocitosis, ¿ok? ¿No? Recordemos que había transporte pasivo, transporte activo y también la famosa endocitosis y exocitosis. Entonces, esta partícula ingresa, ¿ok? Se forma una invaginación en la membrana plasmática. Esta partícula ingresa, ¿ok? Se dan cuenta que cuando ingresa, la membrana plasmática la rodea, ¿ok? La protege. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una fusión. Una fusión entre este alimento, esta partícula, rodeada por la membrana, que se va a fusionar con el lisosoma. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? El lisosoma se va a encargar de la digestión celular. ¿Ok? Entonces, el aparato de Golgi produce un lisosoma primario, ¿ok? Este lisosoma primario se encuentra con esta partícula que ha sido envuelta por la membrana citoplasmática, bueno, o sea, por una de las invaginaciones de la membrana citoplasmática, se fusiona y va a formar ya el lisosoma, ¿ok? El lisosoma como tal. Entonces, en el lisosoma ocurre la digestión celular, ¿ok? Entonces, partícula de alimento a ser digerido, y aquí tenemos. Y está siendo digerida esta partícula, y aquello que no interesa para la célula es liberado hacia el exterior, ¿no? Recordemos, ingresa el alimento es digerido, o sea, los nutrientes son aprovechados por el lisosoma, y luego aquello que no interesa es desechado a través de la exocitosis, ¿ok? Y aquí tenemos al lisosoma, ¿ok? Entonces el lisosoma luego se va a quedar con los nutrientes liberados, ¿ok? Porque se encarga con los nutrientes absorbidos, perdón, y es el lisosoma que se va a encargar de esta digestión celular, ¿ok? Pero este lisosoma es producido por el aparato de Golgi, ¿ok? ¿Y qué es el lisosoma? Pues es una organela, como ustedes pueden ver aquí, que tiene membranas, proteínas y lo más importante, estas enzimas hidrolíticas, que son las que van a permitir justamente la digestión celular. ¿Ok? Entonces hemos visto retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas. Pero también vamos a tener por ahí los famosos endosomas, ¿ok? ¿Y qué son esos endosomas, no? Por ahí uno de sus compañeros me preguntaba, profesora, ¿cuál es la diferencia entre una cisterna o un ribosoma, ¿no? Y sucede que estas cisternas, yo les explicaba que era algo mucho más simple que un ribosoma. Un ribosoma está formado por 2 subunidades. Entonces, una cisterna no. Una cisterna es como una vesiculita, como una estructura que va a estar encargada justamente de la digestión. No va a ocurrir la digestión, pero va a almacenar estos productos que van ingresando, estos nutrientes, esas partículas que van ingresando a la célula, ¿ok? Entonces, los endosomas son justamente esos organelos localizados entre, vamos a decir, van a estar dispersos en la membrana, en el citosol, ¿ok? Vamos a ver que tenemos aquí el aparato de Golgi y la membrana plasmática, ¿no? Y entre estos dos, entre el aparato de Golgi y la membrana plasmática, vamos a tener algunas organelas que van a recibir el nombre de endosomas. Por eso es que se dice que estos son organelos localizados entre el aparato de Golgi y la membrana plasmática. Son vesículas o cisternas relativamente pequeñas. ¿Okay? El endosoma es el lugar de la célula donde convergen tanto los materiales que van a ser digeridos, ingresados por endocitosis, lo que veíamos aquí, ¿okay? Como las enzimas hidrolíticas encargadas de hacerlo, de la digestión. Se cree que la combinación de estos elementos convierte al endosoma en lisosoma. Entonces vamos a ver cómo es que esto ocurre. Aquí tenemos el aparato de Golgi, la membrana plasmática, ¿ok? Que recordemos, esta membrana plasmática puede invaginarse, ¿ok? Como ustedes están viendo aquí también. ¿Y qué es lo que pasa? Ingresan algunas partículas por endocitosis, ¿no? Membrana plasmática invaginada,
ingresa un elemento. Pero no ingresa solo la partícula, ingresa con una recubierta, ¿verdad? Y se va formando un endosoma temprano, ¿ok? Luego, tenemos aquí que esta partícula puede tener varios caminos, ¿ok? Puede irse hacia el aparato de Golgi, ¿ok? Puede simplemente ser asimilado, puede ser digerido, y luego el material que ya no es necesario puede ser desechado, ¿ok? Por esos dos caminos. O puede pasar hacia una... O puede ir hacia un cuerpo multivesicular, como ustedes están viendo aquí. Luego, que se llamaba endosoma temprano, se convierte en endosoma tardío y finalmente se convierte en un lisosoma, donde aquí sí va a ocurrir la digestión celular, ¿ok? Entonces, se piensa que este lisosoma justamente se forma como resultado de estos endosomas, estos cuerpos previos o precursores del lisosoma, ¿ok? Y siempre vamos a tener una relación directa con el aparato de Golgi, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Si se forma un cuerpo vesicular, pues comienzan algunos compuestos a llegar al aparato de Golgi. El aparato de Golgi puede también liberar algunos compuestos, ¿ok? Y van a integrarse en el endosoma, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto del endosoma? ¿Qué podría o qué es, no? Son organelas que no llegan a ser lisosomas, ¿ok? Son vesículas, cisternas, digamos, organelas que van a estar involucradas en la digestión celular, ¿ok? Que podrían ser las precursoras del lisosoma. Y obviamente bastante relacionadas con el aparato de Golgi y van a estar justamente en ese espacio entre el aparato de Golgi y la membrana plasmática, porque justamente es a través de la membrana plasmática que ocurre la endocitosis o la exocitosis. ¿Okay? Luego tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias también van a ser organelas muy importantes para las células, tanto la célula animal como vegetal, ¿no? Y aquí tenemos un esquema, bueno, aquí tenemos el esquema, primero miremos el esquema, donde tenemos otra vez una membranita, ¿ok? Es una membrana que va a proteger a la mitocondria. Tenemos dos membranas, membrana externa y membrana interna, ¿ok? Y aquí vamos a ver como unos surcos, ¿ok? Justamente este es el camino que van a seguir las sustancias que van a ser producidas en esta mitocondria, ¿ok? ¿Qué tenemos? Gránulos, ribosomas, crestas. Estos caminos que les comentaba son las crestas mitocondriales. Espacio intermembrana, ¿ok? Que no está ocupado por las crestas, pero que existe este espacio. La matriz, dentro de las crestas tenemos esta matriz, la matriz donde van a estar los gránulos y los ribosomas, ¿ok? Y tenemos una serie de compuestos que se van a ir generando a lo largo de la cadena respiratoria en la mitocondria, ¿ok? Por ejemplo, partículas de ATP sintasa, que es una enzima que va a estar presente en la mitocondria, ¿ok? Aquí tenemos luego ya, una vez que entendemos el esquema de una mitocondria, podemos aquí encontrar algunas organelas, ¿ok? Bueno, esta es la mitocondria y lo que está alrededor de la mitocondria corresponde al citoplasma con las organelas de la célula. ¿Okay? Retículo endoplasmático rugoso, la membrana interna del retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, ¿okay? La matriz citoplasmática, los gránulos, ¿okay? Bueno, entonces, ¿cuál es la función de una mitocondria? Producir energía, ¿ok? Forma parte del proceso de generación de energía y lo hace a partir del piruvato, ¿ok? No sé, acá tenemos algunos esquemas que nos van a ayudar a entender eso. Ayuda a la célula a mantener la concentración adecuada de iones de calcio dentro de los compartimentos de la célula. Ayuda a construir ciertas partes de la sangre y de las hormonas como la testosterona y el estrógeno. En las células del hígado, las mitocondrias tienen enzimas que desintoxican el amoníaco.
desempeña un papel fundamental en el proceso de la apoptosis o la muerte celular programada. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de la respiración? Que es bastante conocido y es, digamos, piedra angular de las mitocondrias, ¿no? Es cuando nos preguntan, ¿no? ¿Quién se encarga o qué organela se encarga de la respiración celular? Las mitocondrias. ¿Ok? Entonces, es un proceso muy importante que vamos solamente a mencionar sus cuatro fases y ya más adelante en el curso vamos a hablar justamente de cómo ocurre todo este proceso de respiración. Pero es importante que conozcamos un poquito sobre este proceso. Aquí tenemos a la mitocondria y ustedes están viendo que muchas flechas llegan y salen de esta mitocondria, porque hay muchos procesos que van a ocurrir en ella. Aquí tenemos la célula con la membrana plasmática y aquí tenemos una serie de procesos que ocurren en la célula y que están relacionados con la mitocondria. La glucólisis, ¿ok? Que es justamente el rompimiento de la glucosa. Ingresa una glucosa, que es alimento, ¿verdad? Ingresa la glucosa a la célula, ocurre un rompimiento de esta glucosa por acción del agua, ¿ok? Entonces, luego esta glucosa se convierte por glucólisis en piruvato y es el piruvato el que va a ingresar a la mitocondria, siempre que haya oxígeno. El piruvato cuando ingresa a la mitocondria, pues va a ser objeto del proceso de oxidación, ¿ok? Porque hay oxígeno presente. Cuando el piruvato se encuentra en condiciones de no tener oxígeno, ocurre la fermentación. ¿Ok? Y luego en la fermentación tenemos el lactato, y bueno, el lactato luego es liberado. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre entonces con este piruvato en las mitocondrias? ¿Ok? Ingresa el piruvato, luego hay procesos de oxigenación. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? De que se va a liberar hidrógenos. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el piruvato va a llegar una molécula, un NAT, ¿verdad? Que va a tomar un hidrógeno y se va a convertir en NADH. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? El piruvato va a estar perdiendo oxígeno, ¿ok? Es lo que va a estar, va a estar perdiendo hidrógeno y se va a estar oxigenando. Se va a producir una molécula de dióxido de carbono y también un acetil, ¿ok? Y luego vamos a entrar al ciclo ATC, donde se va a formar la cadena de transporte de electrones. Entonces, todo esto va a dar como resultado la formación de ATP. ¿Okay? Y ATP entendemos que es la molécula energética por excelencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta mitocondria? Vamos a tener algunos pasos importantes como la glucólisis, ¿okay? Que ocurre en realidad en el citoplasma, pero que el piruvato nos va a interesar porque es el que va a ingresar a la mitocondria. Va a ocurrir la descarboxilación del piruvato. Ustedes están viendo que sale un carbono, ¿verdad? Del piruvato. Luego vamos a ingresar al ciclo de Krebs, ¿ok? Y tenemos finalmente el transporte de electrones en esta famosa cadena de transporte de electrones, ¿ok? Y ocurre también la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una liberación de ATP, adenosín trifosfato. Entonces ha habido una fosforilación oxidativa en condiciones de oxígeno. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto un poquito en mayor detalle aquí en este esquema. Piruvato entró, ¿verdad? Gracias a un transportador, una proteína transportadora. ¿Ok? Aquí estamos viendo. Se libera el dióxido de carbono, que lo veíamos por aquí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también estamos viendo que este NAT está ganando hidrógenos, ¿verdad? Aquí. También vamos a tener aquí la formación del acetil CoA, como están viendo aquí, y comienza ya el ciclo de Krebs, ¿ok? Tenemos del NAD, FAT y todos estos aquí que se van reduciendo, van ganando hidrógenos, como ustedes pueden ver, y se libera dióxido de carbono. Todo esto dentro del ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué teníamos? La glucólisis en el citoplasma, ingresa piruvato como resultado justamente de la glucólisis, ingresa piruvato por una proteína transportadora, ocurre la descarboxilación del piruvato, ingresamos al ciclo de Krebs, aquí, ¿ok? Aquí tenemos los procesos relacionados justamente con el ciclo de Krebs,
¿ok? Los famosos NADH, que son moléculas que se van a ir reduciendo. Y por aquí tenemos también la formación del ATP, ¿ok? Donde ocurre justamente la fosforilación oxidativa, ¿ok? Ustedes están viendo aquí que está apareciendo este fósforo, ¿ok? Tenemos adenosintrifosfato, fosfato, y que luego va a dar a formarse el adenosintrifosfato. Ustedes pueden ver aquí, y que va a ser liberado de la mitocondria, ¿ok? Por un transportador, por una proteína transportadora. Pero no podemos olvidar la famosa cadena de transporte de electrones, ¿ok? Que la vemos por aquí. Un hidrógeno ingresa, un hidrógeno es obtenido por NAT, ¿ok? Todo eso que ocurre aquí corresponde a la cadena de electrones, cadena de transporte de electrones. Entonces son varios procesos que ocurren en la mitocondria y dan como resultado final, pues, la generación de energía en esta molécula que conocemos como el ATP, ¿ok? Esto ocurre en condiciones de oxígeno presente, ¿ok? Esto ocurre dentro de la mitocondria. Tiene como resultado la liberación del CO2, como ustedes están viendo aquí, y también la liberación del ATP, ¿ok? Entonces, de manera muy general, estamos viendo cuáles son los procesos que ocurren en las mitocondrias. Más adelante vamos a ver cada una de estas etapas, pero sí es importante que conozcan cuáles son las principales fases, ¿ok? En los preguntas, chicos, chicas, hasta ahí. Profesora, ¿podría regresar un momento, por favor? Yo quería consultar, profesora, ¿sale el adenosín trifosfato y entra el adenosín difosfato? Porque la flecha estaba para adentro, creo, en segunda. Tienes adenosín difosfato ingresando, sí, y también tienes el fósforo ingresando aquí. Los dos ingresan Ahí. y luego sale el adenosín, o sea, se Ok. forma adenosín trifosfato, justamente como resultado de esta cadena de transporte de electrones, ¿no? Son bombas que ustedes están viendo aquí, bombas que se van bombas de hidrógeno que se van activando, ¿no? Aquí también. Y si al final tienes que ingresa adenosín trifosfato y fosfato, y gracias a esta, digamos, a este complejo, ¿no? A esta bombita que ves aquí, se forma el adenosín trifosfato, pero que es resultado de la cadena de electrones. Y esta cadena de electrones es resultado también de todo este proceso de descarboxilización y del ciclo de Krebs. Voy a parar un ratito porque hay una pregunta en el chat, creo, un comentario. Vamos a ver un momento. No, creo que Mi compañera Gris había levantado la mano, profesora. Sí, chicos, a ver, preguntas. No, profesora, solo le iba a preguntar si eso también venía en el examen, o sea, hasta aquí y a detalle los procesos. Viene hasta lo que hagamos el día domingo, ¿no? Si es que recuperamos el día domingo. No vienen las reacciones químicas. Yo no he mencionado ahorita ninguna reacción de cuánto pierde, cuántos son tantos hidrógenos por tantos oxígenos. No, eso no he mencionado. Pero las fases, básicas, ¿no? Que les menciono, la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, cadena de transportes de electrones. Esas son cositas básicas que se realizan en la mitocondria, ¿no? No les voy a preguntar exactamente en qué momento el NAD se convierte en NADH. Todavía no estamos en esa parte de metabolismo, ¿no? ¿Me entienden? De lo que iría más el examen sería las funciones, esas cosas, ¿no? Sí, así es, sí. Gracias. ¿Ok? Pero ya les estoy adelantando un poquito. Yo sé que esa parte es un poquito, digamos, memorística, ¿no? Pero no lo vean así, véanlo como un proceso. ¿Okay? A mí me gustan mucho estos procesos bioquímicos que ocurren, pero todavía no estamos entrando a detalle, es solamente una manera así muy, muy general, digamos, ¿no? La función de la mitocondria, que es justamente la respiración celular, ¿no? Y hay etapas en esa respiración celular. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos. Ya nos falta poquito, creo, sí. Terminamos ya con cloroplastos, sí. Entonces,
Otra de las organelas importantes, sobre todo en las plantas y cianobacterias, son los cloroplastos. Estos cloroplastos son los responsables de la fotosíntesis, ¿ok? Y para la fotosíntesis recordemos que se necesita, pues, de la presencia de dióxido de carbono, ¿ok? Es necesaria este CO2 y también que existan algunos pigmentos importantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo está formado este cloroplasto? Tenemos aquí una imagen, ¿ok? Bueno, a escala de 500 nanómetros, ¿no? Esto de aquí mide 500 nanómetros, más o menos algo así, ¿ok? Ese es el tamaño de 500 nanómetros. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Las famosas tilacoides, ¿ok? Estas tilacoides son justamente estos surcos, digamos, estas estructuras que ustedes están viendo como líneas, son tilacoides. Pero en realidad no son surcos ni son líneas, sino que más bien van a ser como pequeñas esferas aplanadas que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Estas son las tilacoides, que cuando están agrupadas van a formar las granas, ¿ok? Como unas hileras de tilacoides, ¿ok? Ahora, entre ellas van a estar unidas también, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Formando, pues, todo este cloroplasto. Entonces, tenemos algunos nombres importantes, ¿no? La membrana externa del cloroplasto, la membrana interna. Por eso es que se llama que tiene doble membrana, ¿ok? La mitocondria también posee doble membrana, ¿ok? El estroma, bueno, que es el espacio que hay, ¿ok? Como si fuera un espacio citoplasmático, pero aquí estamos hablando de un espacio dentro del cloroplasto. La membrana tilacoidal, que es aquella que va a proteger cada una de las tilacoides, ¿ok? Esto de aquí. Y bueno, eso es lo que tenemos en el cloroplasto. ¿Qué va a hacer ese cloroplasto? Fotosíntesis, ¿ok? La función más importante del cloroplasto es la fotosíntesis. Como resultado de la fotosíntesis tenemos la síntesis de las biomoléculas, ¿ok? Recordemos que el resultado de la fotosíntesis es una glucosa, ¿ok? Que es dióxido de carbono más agua, tenemos glucosa más oxígeno. Entonces, los cloroplastos van a ser los encargados de la fotosíntesis y, bueno, también de la oxigenación, ¿ok? Porque van a generar oxígeno, mientras que la mitocondria utiliza oxígeno, ¿ok? Para generar energía, los cloroplastos van a utilizar el dióxido de carbono para generar glucosa y oxígeno. Como vemos este cloroplasto en la célula vegetal? Tenemos una planta, eso aquí está mal, voy a corregir aquí, chicos, un detalle, ¿ok? No se pueden ir con esta. Esto está mal. Entonces, el Odea es una planta acuática, ¿ok? Todos los nombres científicos, géneros y de especies se escriben en cursiva, o si no se subrayan, ¿ok? Entonces aquí tenemos una planta Elodea, que es una planta acuática, que si la ponemos al microscopio es fácil de poder observar unas partículas verdecitas. Esas partículas verdecitas son los cloroplastos, ¿ok? Además de cloroplastos, la célula vegetal posee otros plastidios, ¿ok? Que no son... que no se encargan de la fotosíntesis, pero que más bien son considerados como reservorios, como los amiloplastos, que van a tener almidón, ¿ok? ¿Cómo ocurre este proceso de la fotosíntesis? Entonces, como yo les decía, vamos a necesitar el dióxido de carbono. Dióxido de carbono por aquí, ¿ok? Y agua, ¿ok? El agua va a ingresar, va a reaccionar con el dióxido de carbono y va a formar glucosa y liberar oxígeno, ¿ok? Pero para eso es necesario la intervención de una energía solar. ¿Por qué? Porque va a fotoexcitar un sistema. ¿Qué sistema? Bueno, dentro de los cloroplastos vamos a encontrar dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2, ¿ok? Que tiene mucho que ver con los electrones. Lo que va a hacer es excitar uno de esos electrones de los fotosistemas y desencadenar una serie de reacciones, ¿ok? Pero vamos a ir parte por parte para explicar. ¿Ok? Entonces, recordemos nuevamente el cloroplasto. Membranas, dos membranas, interna y externa, al igual que la mitocondria. Tilacoides, ¿verdad?
que van a estar organizadas formando hileras que vamos a llamar de grana. Estroma, todo ese espacio que no está cubierto por las tilacoides. Ok, básicamente eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que la luz tiene una condición partícula y algo más, y electrón, ¿verdad? Es una partícula y por lo tanto, claro, la luz tiene un haz de luz tiene esta condición de poder excitar los electrones que puedan haber en una estructura, ¿no? Porque también es una partícula. Tiene esa doble función, doble característica, digamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Llega la luz, va a excitar. ¿Cómo los excita? ¿Qué significa esto de que el electrón y todo lo demás? No es otra cosa más que hidrógenos. ¿Por qué? Porque recordemos que los hidrógenos tienen un electrón, ¿verdad? Entonces, todo ocurre a nivel de electrones, ¿no? Es como si fuera también una cadena respiratoria, ¿no? Eso lo tenemos nosotros en las mitocondrias. Hablamos mucho de las cadenas respiratorias, ¿verdad? Los hidrógenos ingresando o saliendo. En el caso de los cloroplastos, también los hidrógenos van a tener una función muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta luz, este haz, estos electrones van a ser excitados. ¿Y qué más se necesita, verdad? Hablábamos del CO2, ¿verdad? El CO2 va a ser muy importante porque va a permitir justamente la formación de la glucosa. ¿Okay? Entonces vamos a ver aquí este esquema aquí, ¿no? Tenemos aquí el espacio tilacoidal, ustedes están viendo aquí, fotosistema 1, fotosistema 2, estos hidrógenos, ¿verdad?, que están generando algunas reacciones. Vemos aquí una molécula de agua, ¿verdad? Molécula de agua que era necesaria al inicio y el dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces tenemos la luz, el agua, que va a atravesar los fotosistemas, ustedes están viendo aquí, luego va a liberar algunos hidrógenos, nuevamente vamos a tener esta serie de hidrógenos liberados, vamos a tener que este CO2 va a ingresar al famoso ciclo de Calvin, ¿ok? Donde vamos a tener como resultado la glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este cloroplasto? ¿Cómo ocurre la fotosíntesis? Dióxido de carbono más agua va a formar una molécula de glucosa, pero necesita iniciar el proceso de alguna forma. Lo inicia un electrón de luz que va a ir activando estas cadenas de hidrógeno, ¿ok? En fotosistemas 1 y 2. Como resultado tenemos una glucosa. Todo esto ocurre en presencia de luz. Sin luz, nada de esto ocurre, ¿ok? Ocurre lo que se conoce como la fase oscura, pero creo que eso no vamos a ver, no vemos la fase oscura todavía, ¿ok? Entonces, no necesitamos saber exactamente estos procesos de reducción, ¿ok? No, pero sí es importante que sepan que esta fotosíntesis, que es la producción de energía, en este caso la producción de alimento, perdón, que es la glucosa, ocurre como resultado de una reacción química entre el dióxido de carbono y el agua, que va a generar un compuesto orgánico, que es la glucosa, pero que necesita necesariamente de la luz para poder iniciar este proceso. Y se libera también oxígeno, ¿ok? Y este oxígeno en realidad es liberado al ambiente, ¿ok? Y esta fotosíntesis ocurre en aquellas partes de la planta que son de color verde, ¿ok? Porque ¿qué es lo que excita este electrón? Excita la clorofila. La clorofila que está dentro de los fotosistemas, ¿ok? Recordemos, ¿no? Cuando hablamos de la clorofila, ¿qué es la clorofila? ¿Se acuerdan que hablábamos de que es una estructura, es una macromolécula muy importante? Pero justamente esta clorofila tiene en el medio de esa estructura
iones de magnesio. Magnesio, que son los que van a ser excitados justamente por esos electrones de luz. Y esta clorofila la vamos a encontrar dentro de los cloroplastos, ¿ok? Y por eso es que los cloroplastos son los responsables de la fotosíntesis. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar rápidamente de la célula bacteriana, ¿ok? Hemos visto toda la, digamos, diversidad de organelas que podemos encontrar en una célula animal o vegetal. En una célula bacteriana tenemos restricciones, tenemos limitaciones respecto a las organelas que podríamos encontrar. En realidad vamos a tener algunas muy puntuales. Tenemos aquí un esquema, ¿verdad? Tenemos aquí la pared celular de la bacteria, que como ya hemos venido diciendo, puede estar formada de peptidoglicano, más o menos, ¿no? Si tienen mucho peptidoglicano, vamos a estar hablando de las gram positivas. Luego vamos a tener la membrana plasmática, ¿okay? Que ustedes están viendo aquí, el citoplasma, ¿okay? Los ribosomas, ¿okay? Los ribosomas que no hemos visto, pero estos se encargan de la síntesis de proteínas, ¿ok? Los ribosomas. No hemos hablado de ellos hoy, pero esa es la función que tienen. El ADN, ¿ok? Que no va a estar envuelto por una membrana, sino que simplemente va a estar disperso, digamos, en el citoplasma. Algunas bacterias van a presentar el flagelo, que ustedes están viendo aquí, el flagelo bacteriano. Algunas también van a tener una cápsula. El famoso pili sexual, ¿no? Que puede tener distintas formas también, no necesariamente son tantos o son bajo estas características, pero bueno, representamos aquí al pili sexual. En general, la bacteria puede tener, se representa con esta forma de bacilo, digamos, ¿no? De bastoncito, pero puede tener muchas otras formas, como ustedes ya han visto, ¿verdad? Pueden ser formadas por racimos, por colonias, ¿no? Tenemos estas bacterias bastante grandes, como las teoplocas, que son filamentosas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El ADN que está dentro del nucleolo, ¿verdad? Aquí tenemos también el flagelo, lo que se conoce como el pili para la conjugación bacteriana. ¿Okay? Básicamente, estas son las organelas, entre comillas, ¿no? O las estructuras que podríamos encontrar en la célula bacteriana, que son muy pocas, sin embargo, hacen que de todas maneras esta célula cumpla con todas sus funciones, como cualquier otro organismo. Y bueno, a diferencia de las células eucariotas, pues tenemos solamente organelas semejantes a los ribosomas. Hay células bacterianas que no presentan mitocondrias, justamente estas son las que se encuentran, las que son responsables de los procesos de fermentación, ¿no? Células bacterias que son se encuentran en condiciones anóxicas, no hay oxígeno y ellas se encargan de realizar otros procesos, ¿no? Y bueno, solo para resumir entonces el contenido de hoy, la célula eucariota es el resultado de un proceso evolutivo, ¿ok? Han habido procesos de adaptación a partir de las células procariotas y por medio de modificaciones y formación de endomembranas, ¿ok? Cuando hablábamos de que la membrana plasmática se iba invaginando, ¿verdad? Formando el retículo endoplasmático, ¿ok? Va dándole forma a esta nueva célula, ¿ok? Y es muy importante aquí también la endosimbiosis, ¿ok? Porque lo que vamos a tener van a ser células, una fusionándose con la otra, dando origen a la célula eucariota. Las organelas celulares tienen funciones vitales para el funcionamiento de los órganos y los organismos integralmente. Acá hay un error, vamos a corregir esto. Las organelas tienen funciones vitales, las organelas tienen funciones, o realizan funciones. Es extraño, las organelas
realizan vamos a poner procesos, ¿no? Realizan procesos o reacciones para el correcto funcionamiento de los órganos y los organismos de manera general, ¿ok? De los órganos y sistemas. ¿Ok? Cuando hablábamos, por ejemplo, de que se encargan de la digestión intracelular, hablábamos de que se encargan de la glucogenólisis, se encargan de la detoxificación, ¿ok? Todos estos procesos son realizados a nivel celular, pero que van a permitir el correcto funcionamiento de tejidos, órganos y sistemas. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen estructura y funcionalidad que les confiere independencia, ¿no? Recordemos que vamos a encontrar que estos vienen de un precursor procarionte. ¿Ok? Bueno, eso sería todo, chicos, chicas. Voy a guardar la clase y luego subirla al Classroom. ¿Ok? ¿Alguna? Uy, no se puede ver. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Profesora, disculpe, el examen sería a la misma hora que tenemos clase, ¿verdad? La próxima semana. Así es. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profesora, disculpe, no había escuchado. ¿El examen va a ser el martes de la siguiente semana? Así es, sí, como Sí, todos sí, sus gracias. exámenes son la próxima semana, ¿verdad? Sí. Ya, chicos, solo un detalle, porque estoy viendo que ustedes están marcando aquí los horarios de recuperación. Jueves de 6 a 8 yo no puedo, ¿ok? Sábados de 12 a 2, yo tengo clase hasta las 12 en San Marcos. Entonces, ahí yo llegaría recién a las 2, ¿ok? Entonces, ahí sí. Sábados de 4 a 6 sí es posible, ¿ok? Sábados de 4 a 6 sí podría, pero jueves de 6 a 8 no, se me hace imposible. Ah, profesora, ¿y la asistencia? Uy, sí, gracias, chicos. A ver, tienen razón. Vamos a ver. Hoy es 21. Hemos hecho endomembranas hoy día. Membranas. Ok. Jesús Jaramillo. Presente. Renzo Camargo. Presente, profesora. Joana Tarrillo. Presente, profesora. Jacqueline Rivera. Presente, Miss. Jeremy Silva. Matías Palomino. Palomino presente, profesora. Profesora Silva, presente. Hay que estar atentos, chicos. ¿Ok? Briana Anzualdo. Ruth Alarcón. Diana puso por el chat que está. No. Briana Anzualdo. Sí, escribí por el chat. Ya. Ruth Alarcón. Presente, Miss. Chicos, por favor, si es que no contestaron cuando llamé la primera vez, esperen que voy a volver a llamar, ¿ok? Grace Martín. Presente, profesora. Álvaro Rojas. Presente, profesora. Gerson Santillán. Presente, profesora. Catherine Barrantes. Presente, profesora. Pablo Silva. Presente, profesora. Ronald Gamarra. Presente, profesora. Sebastián Eca. Presente, profesora. Alesia Burga. Presente, profesora.
Junior Rivera, Presente, profesora. César Zaire, Presente. Ani Churra, Presente, profesora. Daniela Araujo, Presente, profesora. Martín Vicente, Presente, profesora. María Asensio, Valeria Luz Zulueta, Presente, profesora. Kennedy Moreno, Presente, profesora. Erika García, Presente, profesora. Franco Emanuel Nakamura, Presente, profesora. Walter Soria, Presente, profesora. Gary Mendoza, Presente, profesora. Rodrigo Quispe, Presente, profesora. Fabricio Malca, Presente, profesora. Conilu Tapia, Cielo Aguirre, Jimena Ríos, Presente. profesora. Jimena Ríos, Presente, profesora. Douglas Martínez, Presente, profesora. Alison Ailas, Betty Ferrer, Presente, profesora. Kevin Cayañaupa, Presente, Miss. Mayra Vargas, Presente, profesora. Ingrid Magne, Presente, profesora. Gabriel Pariona, Presente, profesora. Eduard Toribio, Presente. Araceli Álvarez, Presente, profesora. Cristi Quispe, Presente, profesora. Jesús Albújar, Presente, profesora. Marisabel Mitma, Presente. Lenin Mesa, Presente, profesora. Álvaro Juro, Presente, profesora. Alanis Blanco, Presente, profesora. Rafael Huamán, Presente, profesora. Brenier Fuentes, Presente, profesora. Ángel Cristal, Presente, profesora. Sebastián Tantaleán, Presente, profesora. Antonio Chumbiray, Presente, profesora. okay, Coniluda Nae Tapia Gómez, Conilú Cielo Isabel Aguirre García, Alison Ivette Ailas Tarazona, a ver, Cielo Isabel Aguirre García, ¿está o no está? Ha puesto presente aquí, pero no, he vuelto a llamar y no está. Ok, Profesora, disculpe, en el chat Cielo Aguirre y Alison Ailas han estado respondiendo. ya, a ver. Coniluda Nae Tapia Gómez. Ok, esa persona creo que sí. Esta persona no ha contestado, ¿verdad? Ok, chicos, chicas, eso sería todo por hoy entonces. Profesora, disculpe, a mí no me llamaba. ¿Cuál es tu nombre? Falla Delgado Rosa. A ver. Profesora, disculpe, entonces la recuperación será el sábado. A ver, primero terminamos con Rosa. Rosa Margarita Falla, ¿verdad? Ajá, sí. Listo, ya está. Gracias. Después, ¿quién más? ¿Tenía una pregunta? Sí. Miss, a mí tampoco me ha llamado. ¿Cuál es tu nombre? Osvaldo Suárez. Ok. ¿Alguien más no ha llamado? Ok, chicos, tenían una pregunta, creo. Chicos. Me parece que ya no.
Ok, chicos, eso sería todo entonces. Por favor, hasta el día de mañana me informan el día de la recuperación. ¿Ok? Para confirmar esa fecha. ¿Ok? Bueno, eso es todo entonces, chicos. Nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos. Chao, chao. No se olviden de avisarme, por favor, qué horario tienen disponibilidad para la recuperación. Recuerden que igual va a ser grabado, ¿ok? Si es que no pudiesen participar. Buenos días, chicos. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego.